Buenas noches, mi nombre es Enrique Pineda y el día de hoy vamos a hablar acerca de la auditoría forense como disciplina. Para combatir el fraude y la corrupción en Ecuador, la auditoría forense en los próximos minutos vamos a recorrer tres grandes bloques. Primero, que es la disciplina donde se aplica; segundo, cómo se gestiona el riesgo del fraude; tercero, qué tipo de evidencias se recolectan y cómo se protege legalmente. Bueno, empecemos. La auditoría forense es una disciplina especializada y multidisciplinaria. Combina conocimientos a medida de la contabilidad, la auditoría, el derecho procesal, el derecho penal, criminalística. También combina la tecnología de la información, a diferencia de la auditoría financiera tradicional, que se centra en la razonabilidad de los estados financieros. La auditoría forense investiga de manera rigurosa la ocurrencia de fraudes, delitos económicos y actos de corrupción, aportando pruebas plenas, válidas ante los tribunales de la justicia. Esta disciplina tiene tres grandes ámbitos de aplicación en el Ecuador. El primero es la corrupción de empresas privadas. Aquí encontramos casos de doble contabilidad, compras infladas, a proveedores fantasmas o vinculados y alteración de estados financieros para evadir impuestos ante el SRI o para obtener créditos bancarios de forma irregular. Un problema recurrente en las empresas medianas es precisamente la falta de segregación de funciones. En el segundo ámbito es la desviación de fondos y malversación. Esto incluye la apropiación indebida de activos, la creación de empleados fantasmas en la nómina corporativa, la manipulación de cuentas por cobrar, el llamado jineteo de fondos o lapping, y los esquemas de comisiones ilegales. Todo esto implica un trabajo detallado de trazabilidad de flujos bancarios. El tercer ámbito es en el sector público. Hablamos de delitos contemplados en el Código Orgánico Penal, el COIP, como el peculado, la cohesión, la concusión y el enriquecimiento ilícito. En este campo, el auditor forense analiza los pliegos de la SERCOP, verifica sobreprecios en contratos de emergencia e investigación de tráfico de influencias. Y todo este trabajo se sustenta en el marco legal ecuatoriano, específico en el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las normativas de la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Bueno, como segundo punto, tenemos la gestión de riesgos en la auditoría forense, el triángulo de fraude y modelo de Crazy. Para entender cómo y por qué ocurre el fraude, los auditores forenses se apoyan en un modelo clásico que se llama el triángulo del fraude, desarrollado por el criminólogo Donald Crazy. Este modelo identifica tres elementos que casi siempre están presentes en alguien que comete un fraude. El primero es la presión. Como vamos a observar, la presión, factores financieros o personales que motivan al individuo, como deudas, extorsión o metas corporativas inalcanzables. Segundo, la oportunidad. Debilidades en el sistema de control interno, la falta de supervisión o accesos no autorizados a los sistemas de transacciones de la empresa. Tenemos como tercero la racionalización, es la justificación ética o mental que el perpetrador construye para autoconvencerse que su acto ilegal es una realidad aceptable. Junto a este triángulo, la auditoría forense trabaja con una matriz de riesgo compuesta por cuatro categorías, que es el riesgo inherente. Es la vulnerabilidad intrínseca de una cuenta o sector antes de considerar el control interno en Ecuador. El alto uso de efectivo en sectores no bancarizados incrementa considerablemente este riesgo. Tenemos también el riesgo de control, que es la probabilidad de que los procedimientos aplicados por el auditor forense no logren descubrir un fraude, que si existe muchas veces debido a la colisión de altos mandos o las estructuras delictivas complejas. Y finalmente tenemos el riesgo parcial o legal. Estos riesgos legales, la posibilidad
que la información pericial sea inadmisible en el proceso judicial, ya sea por vicios de forma o vulneración de derechos en la obtención de la evidencia o por falta de acreditación del auditor ante el Consejo de la Judicatura. Vamos a continuar con la siguiente página. Bueno, tenemos la página número 3, que es la evidencia, tipologías forenses. Bueno, tenemos que toda investigación forense se construye sobre evidencias, y esta evidencia puede clasificarse en 4 tipologías. La evidencia documental, lo cual son facturas, contratos, libros contables, comprobantes de retención, estados bancarios, correspondencia física. La evidencia testimonial, entrevistas, declaraciones juramentadas, testimonios informales o denuncias claves. La evidencia digital o informática. En este caso, logs de auditoría de sistemas ERP como SAP, AS400, correos corporativos, bases de datos, imágenes, espejos bit a bit, metadatos de archivos. Y como parte tenemos también la evidencia física y circunstancial, dispositivos físicos, firmas manuscritas, alteradas, sujetas a peritaje, calígrafo, registros de acceso físico y de grabaciones. Pero no basta con recolectar la evidencia, debe cumplir con 3 atributos procesales fundamentales. Debe tener la suficiencia, es decir, la cantidad necesaria de elementos probatorios para convencer al juzgado. Debe tener la pertinencia, guardando relación directa, lógica y sustancial con el hecho investigado, y debe cumplir con la admisibilidad legal obtenida conforme a la Constitución y al COI, respetando debido al proceso y reserva bancaria mediante orden judicial. Y aquí llegamos a un punto crítico de la cadena de custodia, regulada por el artículo 454 del COI. Es el procedimiento obligatorio que garantiza la autenticidad e inalterabilidad de la evidencia desde su hallazgo, fijación, embalaje y etiquetado hasta su transporte y preservación de la audiencia pública. Y hay que subrayado: la ruptura de la cadena de custodia invalida legalmente las pruebas sin importar qué tan contundente parezca. El resumen: la auditoría forense es una disciplina que combina contabilidad, derecho, tecnología para investigar un fraude y corrupción. Se apoya de modelos de tecnología como el triángulo de modelos de riesgo como el triángulo del fraude, y todo su trabajo depende de recolectar y proteger evidencia bajo estrictos estándares legales. Bueno, y esto sería todo. Muchas gracias por poner atención. Le agradezco. Muchas gracias.